Mis amados hermanos, estamos en esta serie de la carta a los colosenses y el día de hoy estamos en una parte muy hermosa que es crucial, que tiene por título esta palabra preciosa, creciendo en la revelación de Cristo, creciendo en la revelación de Cristo. Mm, Seguramente muchos de los que me están escuchando eh, conocen algo, quizás otro un poco más, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchos saben que nació, ¿cierto?, de una virgen llamada María, que nació en Belén, que luego él vivió una vida, ¿cierto? Como cualquier, no como cualquier, pero vivió una vida como niño, como joven, después como adulto, y que finalmente, ¿cierto? Fue crucificado en la cruz, pero que también resucitó al tercer día. A lo mejor no todos saben lo mismo, pero sí saben en parte de esta historia y ya sea porque estudiaron en algún colegio donde le enseñaron parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, le enseñaron, ya sea porque estudiaron en algún colegio cristiano o de cualquier denominación, y conocían esto, o también porque en la familia, ¿cierto? En ciertas ocasiones del año, como Semana Santa, Navidad, se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente en esta época vivimos donde cada vez se habla menos. A mí me ha sorprendido de que jóvenes de 14, 15 años, hay cosas que para mí, aunque yo conocía al Señor a los 24 años, eran conocidas por todos, ellos no las saben. Ahora gente de 13, 14 años. Por ejemplo, es muy raro en Chile, no sé cómo será en sus países, ver un pesebre el 25 de diciembre. Ya prácticamente no se ve nada, es muy raro ver un pesebre. Hay gente que yo le muestro un pesebre que tenga 10, 14, 15 años, hay algunos que ni siquiera entienden qué es eso. Lamentablemente es así, lo digo con mucha tristeza. Pero hoy, independiente de lo que tú comprendas de Cristo, sea que comprendas mucho o que comprendas poco, hoy va a ser un día el que el Señor a través de su palabra nos va a hacer crecer en el conocimiento, en la revelación y en la comprensión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es glorioso, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque al crecer en la comprensión, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, crece nuestra fe, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra alabanza y nuestra vida, ¿cierto? En la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, crece, avanza, se entrelaza cada vez más, no porque Él ya está, Él ya nos dio todo en Él, pero nosotros al crecer en la fe, al fortalecernos en el conocimiento, vamos, ¿cierto?, afiatando mucho más nuestra relación con Él y vamos creciendo y madurando en Él y con Él. Así que hoy tenemos esta hermosa palabra. Pero yo antes de comenzar y pasar a Colosenses, quiero que te hagas esta pregunta dentro de lo que estábamos hablando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si yo salgo ahora a la calle, hay personas que tendrán distintas opiniones. Hay algunos que dirán que ni siquiera lo conocen porque estamos en épocas muy distintas de hace 10 o 20 años atrás. Si tú te mueves en tu nación, se responderá de una manera, si te vas a otra nación, de otra manera, y si te acercas a naciones que están en el Oriente o en el Oriente Medio, quizás la respuesta sea más eh, más distinta, o sea, muy diferente a la que tú tienes. Bueno, existe una cita bíblica. En un momento determinado, nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y le hace esta pregunta trascendental. Y yo quiero llevarlos al libro de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del verso 27 al verso 29. Marcos capítulo 8, versos 27 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo,
Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, le está diciendo, le está preguntando a los discípulos que llevan tiempo con él, que son cercanos a él, le preguntan, ¿quién dice la gente? ¿Qué opina la gente sobre mí? ¿Qué definición tiene sobre mí? ¿Quién cree la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros dicen que uno de los profetas. Si te das cuenta, la opinión que tenía la gente de ese tiempo, que veían a Jesús caminando, multiplicando peces, sanando enfermos, predicando, y la misma gente decía, este habla como quien tiene autoridad y no como los religiosos de este tiempo. Él habla como quien tiene autoridad. Habla del reino como si lo conociera. O sea, su manera de predicar era distinta. Su sabiduría para resolver los problemas era distinta. Más encima, el poder de Dios estaba sobre él, haciendo milagros de todo tipo, tanto sanidades, resurrección de muertos, y más encima, temas materiales como multiplicar alimentos como panes y peces, transformar el agua en vino. O sea, muchas situaciones que mucha gente, no todos vieron todo, pero varios sabían y habrán visto ciertos milagros, situaciones que ocurrieron provocadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno, a pesar de que todos escuchaban los mismos sermones, las mismas enseñanzas y vieron situaciones similares, no todos tenían la misma percepción de él. Unos dijeron, no, creemos que es Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista lo habían, ¿cierto? Él había muerto y lo habían lamentablemente decapitado. Entonces dijeron, algunos es Juan el Bautista, porque su enseñanza se parece a la de Juan el Bautista, habla, parece como Juan el Bautista. Otros dicen, no, otros piensan que es Elías. ¿Por qué? Porque es un profeta, está hablando como profeta, el poder de Dios lo está respaldando, como a los profetas, como a Elías, que hacía descender fuego del cielo, y habían muchas señales con Elías siendo un profeta. Más encima, si venía Elías, después de Elías tendría que venir el Mesías, ¿cierto? El ungido de Dios. Entonces algunos decían, con todas las señales que están ocurriendo y la manera en que habla la palabra de Dios, ¿cierto? Debe ser Elías. Y otros dijeron, mira, es tan potente la palabra de Dios y él habla toma el Antiguo Testamento y puede hablar de toda la palabra de Dios y nos lleva a la palabra de Dios como los profetas, que seguramente algún profeta tiene que ser, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, algún profeta que llevó al pueblo de nuevo a la palabra de Dios y que las señales, los milagros, los prodigios los seguían. O sea, para ellos tenían cada uno su propia percepción, cada uno tenía su propia iniciativa, ellos decían, yo creo que esto, yo creo que esto otro. Algo muy similar a lo que ocurre ahora. Si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, ¿quién es Jesús para ti? Algunos dicen, mira, la verdad no lo sé, yo no me meto en religión, no me gusta dividir las cosas, sí. Y otros dirán, mira, Jesús, yo lo que entiendo, fue a la cruz, sé que era una persona justa, que lo mataron crucificado, que no se merecía la muerte, pero en realidad lo mataron y murió en la cruz. Yo puedo ver en Semana Santa, mira, hay una película que dicen que es hermosa, a los cristianos les gusta, que es La Pasión de Cristo, pero yo no la puedo ver porque ver tanta sangre, que lo maltratan, para mí no, es angustiante ver eso, no me gusta ver la Pasión de Cristo. Ustedes saben que hay mucha gente que no es cristiana que no le gusta ver la Pasión de Cristo, porque dicen que no, que es tanto el maltrato que no, prefieren no verlo, les angustia. Bueno, hay gente que tiene esa opinión en Occidente. Si tú vas, qué sé yo, a Israel, van a tener alguna una opinión, muy pocos van a tener, ¿cierto?, que Cristo es el Mesías, pero la gran mayoría van a decir que es un judío, que era un rabino, que se salió del sistema tradicional para crear una nueva religión, como que se tendió a desviar un poco y que creó una nueva religión, pero que sí reconocen que era un rabino, que era un judío y que vino a revolucionar un poco ese tiempo y que generó una división en el pueblo judío.
muchos lo van a entender de esa manera. Y si tú le preguntas a los musulmanes, que también es otra religión monoteísta, van a decir que Jesús sí era un profeta, era un hombre que hacía mucho bien, pero está a la altura de un profeta, pero ni siquiera se compararía a Mahoma. Ellos lo ven como una persona justa, una persona buena, un profeta, pero hasta ahí nomás, no alguien como que lo tuviéramos que seguir. Entonces, ahora sucede lo mismo, cada uno tiene su percepción, como lo tenían en ese tiempo, aun cuando lo estaban viendo con sus ojos, vieron los milagros, vieron las señales y escucharon sus enseñanzas y cada uno tenía una opinión distinta. Pero lo tremendo de esto es que Jesús no se queda. Primero le pregunta, ¿qué opina la gente de mí? ¿Y por qué le hace esa pregunta Jesús a sus discípulos? Porque a veces el resto de las personas termina influyendo en mí. Yo sigo las masas y para no complicarme, entonces por eso le pregunta, ¿qué opina la gente de mí? Pero luego, en el verso 29, le hace una pregunta trascendental que Jesucristo también te la puede hacer a ti. Te la puede hacer a ti y te la tienes que hacer, amado hermano. Él les pregunta de nuevo y ahora le hace una pregunta directa. Le dice, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que dicen seguirme, ustedes que escuchan mis enseñanzas, ustedes que están recurrentemente escuchándome, ustedes que han visto los milagros, ustedes que comen conmigo, ustedes que me vieron hacer milagros, señales, pero que están cerca mío y escuchan enseñanzas cerca mío, que comen conmigo y están conmigo y son mis seguidores, ustedes como mis seguidores, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ustedes mis seguidores, no el resto que no son mis seguidores, no el resto que no son mis discípulos, ustedes mis seguidores, ¿quiénes dicen que soy yo? Y eso es una pregunta tremendamente importante y que tú deberías respondértela. Deberías también tener una buena respuesta. Y aquí aparece una respuesta hermosa, poderosa, trascendental, que hace de que Pedro sea el primero entre todos porque vino una revelación del cielo hacia él. Y responde Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías que hemos estado esperando por más de 1500 años. Tú eres el Mesías que anunciaron, el gran rey que anunció los profetas. Tú eres, y agrega, ¿cierto? También Mateo 16, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? La declaración que hace Pedro no está diciendo, tú eres un profeta, porque está bien, Elías había sido un gran profeta, Elías el referente de los profetas para Israel, señales, milagros, prodigios, vino fuego del cielo, Moisés, otro gran referente de un gran libertador, abrió el mar rojo, sacó al pueblo de la esclavitud, lo tenía que llevar a la tierra prometida, pero Dios lo usó con muchos señales y prodigios. Más encima, Dios le reveló toda la ley. A él le reveló cómo tenía que ser el tabernáculo. Tomando el tabernáculo, con ese modelo hicieron el templo. Extraordinario. Pero todos esos hombres de carne y hueso, necesitados de la gracia de Dios, necesitados del poder de Dios, necesitados del perdón de Dios. Todos seres humanos nacidos de Adán y Eva, han sido de la descendencia de Adán. Pero aquí Pedro le está diciendo algo muy distinto. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú vienes de la naturaleza divina, tú eres de Dios, tú eres el gran rey que estamos esperando. Tú eres divino, tú eres del cielo. ¿Te das cuenta? Y Jesús, nuestro Señor, le responde y le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando una persona tiene una revelación de este tipo, su vida no es igual a la de otra. Nuestra vida cristiana depende yo diría, casi en su totalidad, por no decir en su totalidad, pero yo creo que debería decir en su totalidad, depende de la revelación que yo tenga de Cristo.
porque de eso dependerá hasta dónde llego yo en la obediencia con Cristo, hasta dónde creo yo sus palabras, hasta dónde yo sé que sus palabras son vida y son verdad. ¿Por qué sus palabras son vida y son verdad? Y que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque Él es Dios mismo hablando. Él es la palabra encarnada, Él es Dios mismo. Entonces, cuando tú tienes claridad de quién es Cristo, tu vida cristiana es transformada. Ya no es un mero ritual, no es un sistema religioso, no es solamente asistir a una reunión, a una convocatoria con otros hermanos cristianos, no es solo asistir, no es solo cantar, no es solo estar ahí, sino que es algo mayor, es una vida transformada de adoración y de comunión con Cristo. Una vida en que la cual yo tengo una comunión completa con Él a través de su perdón y de su gracia, y que unida a mi fe que yo pongo en Él, ¿cierto? Tengo una relación por la fe, pero todo es por gracia dada por Él. Entonces, yo lo que tengo es, al tener esta relación cada vez más creciendo, mi fe va aumentando y todo se va fortaleciendo. Y entonces mi vida va siendo transformada, las áreas de mi vida van siendo impactadas. Muchas veces los cristianos se sienten mal, dice pastor, yo caigo en esto. ¿Cuándo comenzamos a caer, amados hermanos? Cuando perdemos la vista de Cristo. ¿Y qué es perder la vista de Cristo? Se nos olvida quién es Cristo. Se nos olvida quién es Él, es el poder de Él. Por eso que siempre se ataca la palabra y a Cristo. Desde que la iglesia comienza hasta ahora, los ataques son a Cristo y a su palabra. Que Cristo no es Dios, que Cristo no es totalmente Dios, que Él es un simple profeta, lo respetan, todo lo que tú quieras, pero no dicen que es Dios y por lo tanto no es Dios, no lo sigo. En Él no hay vida eterna. Entonces todo eso son mentiras y herejías y mentiras del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque si tú comienzas a ver con claridad y si te revela claramente quién es Cristo, tú vas a correr a Él. Y si más encima Cristo en su bondad, en su misericordia y en su amor te dio la vida eterna y fue a la cruz para que tú fueras perdonado y en Él está la vida y está la totalidad de todas las cosas, entonces corremos a Él. Y que cuando estamos en dificultad le clamamos a Él porque es nuestro sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Por eso que mientras más crecemos en la revelación de Cristo, mayormente crecemos en la adoración hacia Él. Pablo, entendiendo esto, amados hermanos, le está escribiendo a los hermanos de Colosas, a los colosenses. A los colosenses que como están comenzando la vida cristiana, Pablo se goza, Pablo está orando por ellos para que sean fortalecidos, para que tengan fruto de la vida cristiana. Primero Pablo se goza, ora porque la obra ha comenzado en Colosas, Dios está haciendo una obra poderosa y Pablo se goza de lo que está escuchando, pero también sabe que tiene que orar para que sigan siendo fortalecidos y que el fruto de esa fe se vea, que tengan frutos de vida eterna, que sean sal y luz ahí en Colosas, que cuando el Señor los puso como una antorcha para iluminar en un lugar oscuro. Y que para eso, y de eso depende, que tengan una revelación plena, clara, pura y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de toda nuestra fe. Entonces, en ese tiempo greco-romano, también habían corrientes filosóficas y situaciones que querían mezclar el cristianismo. Una parte eran los judaizantes que querían imponer tradiciones judías para mezclarlas. Sí, sí, Cristo está bien, que hayamos recibido a Jesús, que Cristo hizo todo en la cruz, pero no se te vaya a olvidar circuncidarte. Pero deberían circuncidarse, pero deberían tener una dieta sin cerdo, pero deberían a lo menos seguir las fiestas del Señor. Si no son las fiestas de Israel, son las fiestas del Señor. Y poniendo una sobre otras cosas, mezclando. Pero es que es como un agua. Si yo a un agua le meto una gota de estiércol, no te la tomarías porque no está totalmente pura. Tiene que estar puro el evangelio, no pueden haber mezclas. Y así también venían los gnósticos diciendo, ah, sí, pero lo espiritual es bueno, pero lo material es malo, así que el cuerpo es malo, así que una de dos, o hacemos lo que queremos con el cuerpo porque no afecta, porque en realidad lo que tenemos que hacer es purificarnos del alma.
pero el cuerpo y lo material es todo esto es malo. Entonces me le mezclaban cosas. Entonces Pablo entiende que la única manera de que los hermanos se puedan fortalecer, crezcan en la revelación de Cristo, crezcan en la verdad de Cristo, vivan para Cristo y no anden tropezando, no anden en otras cartas dice, con todo viento de doctrina, que empiezan a irse para un lado o para el otro y se desvían de la fe, o que viven en un libertinaje y que sus vidas no van siendo transformadas, que su vida familiar y de la casa no es transformada, que su vida en su matrimonio no es transformada, que su vida en su trabajo no es transformada. Pablo entiende que todo eso es por no tener una revelación clara y profunda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo entra en esta carta y dice así, amados hermanos, en el verso, vamos a leer desde el verso 15, Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el verso 15 al 17 primeramente. Y aquí vas a entender lo que Pablo le está diciendo para que puedan comprender los colosenses la revelación de Cristo, para que tengan un buen fundamento. Y dice, miren cómo comienza, dicen, Jesús, dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¡Wow! Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Pablo está luchando también con los gnósticos. Hay gente que dice, no, si Dios nunca lo ha visto, Dios es invisible, nadie ha visto a Dios. Si es verdad, la palabra dice que nadie ha visto a Dios y el que ve a Dios está muerto. Por eso que Moisés solamente se le permitió ver las espaldas de Dios. Y Dios se lo permitió porque si no era un hombre muerto. Pero nosotros podemos ver a Dios en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Cristo se mostró y revela a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí con Felipe hablando, ahí en Juan 14, del 8 al 9, Felipe le dice esta pregunta que nos ayuda y nos muestra algo poderoso. Le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Claro, estaban viendo milagros, señales, todo. Y Felipe, estando con Jesús, rebaja a Jesús. Lo rebaja, lo pone a la altura de Elías. No lo dice, pero en su mente lo tiene a esa altura. Entonces le dice, no, sí. Es como que se le dijera a Elías, Elías, no te preocupes, tú muéstranos una señal y estamos listos. Jeremías, mira, tu profecía está bien, pero que Dios nos revele algo y estamos ready, estamos todo ok. Señor, muéstranos al Padre y nosotros te creemos y hacemos todo lo que tú dices y nos basta. Suena como, nos basta. Pero Jesús le dice, pero Felipe, mira, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, llevamos años, Felipe. Llevamos años. Aquí están hablando en la cena del Señor. Juan 13 comienza la cena del Señor. Aquí estamos en Juan 14. Está en la última noche y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Han pasado 3 años de ver la gloria. Y le dice, ¿no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo me dice, muéstranos al Padre? Y esto es tremendo, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Él se encarnó. Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto al Padre, pero Él es la imagen. Miren, voy a leer rápidamente Juan capítulo 1, que es un buen momento para leerlo. Juan capítulo 1 dice así los primeros versos 1 y 2 voy a leer. En el principio ya existía el verbo, o logos, la palabra, y el logos, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios. Y después agrega, el verbo se hizo carne en el verso 14 y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, nosotros al ver a Cristo vimos a Dios. Nosotros vimos a Dios al ver a Jesús. Nosotros comimos con Dios, nosotros vimos a Dios. Juan, luego de que
entienden, ven la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ven cómo Él asciende al cielo y ven todas esas maravillas, ven al final, ¿cierto? Lo que Él les dijo, que en realidad Él iba a resucitar al tercer día, se dan cuenta que estaban con Dios mismo y que Él era la imagen del Dios invisible. Pero no solo, y esto es tremendo. Pero miren, alguien me diría, pero pastor, pero yo no lo he visto. Pero miren lo que sucede acá, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no es la imagen del Dios invisible, pero también es la imagen que nosotros tenemos que llegar a ser. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis 1:26 dice la palabra, cuando se están creando todas las cosas y el Señor crea al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos es plural, entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están todos creando y dice, hagámoslo a nuestra imagen. ¿Cómo Dios va a hacer al ser humano a su imagen si Dios es invisible? Nadie lo ha visto. Dios es invisible y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen que está viendo la Trinidad para hacer al hombre? A Cristo, al Hijo de Dios encarnado. Ya Él es el prototipo de la imagen de Dios. Entonces está viendo a Jesús encarnado y dice, conforme a esa imagen, vamos a hacer al ser humano. Por eso que este es el primer Adán y ese es el postrer Adán. Porque este es el que cayó, ya sabían por su omnisciencia. Pero ese es el postrer Adán porque esa es la imagen verdadera. Esa es la sustancia de nuestro Dios. Ahí está la verdad completa de nuestro Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces la creación máxima de Dios se hace en la imagen de Jesús encarnado y se le da toda la potestad de primogenitura. ¿Por qué? Porque es el que manda en la tierra, es el que tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Para gobernar los peces, para administrar acá en la tierra. Pero la pierde. Entonces, ¿por qué? Por la desobediencia. Por eso, este es el Adán, que es alma viviente, pero este es el postrer Adán, que es el espíritu vivificante. Aquí fuimos todos condenados, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Viene la transmisión del pecado y por lo tanto del pecado a la muerte, y la muerte nos lleva a la condenación, y el pecado a la condenación, pero acá en Cristo tenemos la salvación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué significa el primogénito de toda creación? Significa que en Él está toda la autoridad. Por eso que el Señor le da la autoridad a Adán, porque lo está creando a imagen. Y dice, primogénito de toda la creación, no se refiere a que es creado. Hubieron sectas al principio de la palabra, al principio, perdón, de los inicios de la iglesia, que hubieron sectores que dijeron, viste, ahí está diciendo, es el primogénito. O sea que en algún momento Dios lo hizo. No, está hablando de autoridad, de que el primogénito en la antigüedad era quien tenía toda la autoridad por sobre los hermanos, era el que tenía la porción de la herencia, y a eso se refiere. De hecho, el Salmo 89:27, hablando de David, dice, yo también lo haré mi primogénito. ¿A quién? A David, pero lo está hablando como en profecía. El más excelso de los reyes de la tierra. O sea, está hablando de autoridad, no de primogenitura en cuanto a un tema de temporalidad de que fue creado. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Por lo que sigue, por el contexto. Porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero mira lo que agrega el verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¡Wow! Por eso Él no es el primogénito, Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador. ¿Qué cosas? Amado, no sé, y está diciendo, algunos dirán, no, pero se refiere a las cosas materiales, a los árboles, a los perritos, a los animales, a todas esas cosas, al ser humano, a todo lo que se creó en la tierra, a los planetas, al universo. Sí, pero mira lo que agrega, todas las cosas es todas las cosas. Por eso dice, tanto las que están en el cielo
como las que están en la tierra. O sea, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la creación de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de todos los seres celestiales y de todos los seres que están en la tierra y de todo el universo y de toda la creación que se te pueda ocurrir. Por eso dice, visibles o invisibles para nosotros, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él, Él es la creación. Y por eso que Jesús dijo, en Él está la vida. Yo soy la vida. Nada nace, ya sea celestial, humano, visible o invisible, que no sea de Él. ¿Y por qué para Él? Porque Él es el dueño de todas las cosas. A Él se le dio toda la potestad. Por eso que es el primogénito de toda la creación. No porque haya sido creado, sino porque Él tiene toda la autoridad sobre la creación. Y para Él, como heredero, como primogénito, se hicieron todas las cosas. Para Él se hicieron. A eso se refiere con primogenitura. Se hicieron para Él como heredero del todo. Y es tremendo, imagínate. Entonces, cuando alguien dice, compara a Jesús con un profeta, lo compara con cualquier hombre. Mira, tú lo puedes comparar con el mejor de la Biblia, con el hombre más extraordinario de la tierra que ha pisado la tierra. Es que está a años luz. Es incomparable. Es el creador. Es lo máximo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Es por eso que en la nueva naturaleza, ¿cierto? Nosotros reflejamos a Adán. ¿Por qué? Porque somos alma viviente. Pero cuando nacimos del agua y del Espíritu, recibimos del Espíritu Santo de Dios y ahora nos vamos pareciendo a Cristo. ¿A quién? A la verdadera imagen del Dios invisible. Y por eso tenemos que parecernos a Cristo. Y por eso tenemos que ir alcanzando la estatura de un varón perfecto. ¿Y cuándo se harán todas esas cosas también? En la resurrección. En la resurrección se nos darán los cuerpos en gloria y se habrán restaurado todas las cosas y ahí nos pareceremos de manera completa a nuestro Señor Jesucristo. Si Él vino a restaurar todas las cosas, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Entonces, mis amados hermanos, entre orarle al que tiene el poder, el dominio de todas las cosas, en quien fueron creadas todas las cosas, tú, amado hermano, tienes comunión con Cristo. Puedes orarle a Él. Él te entiende, porque Él no es un Dios como esos dioses del Oriente que no tienen idea. Él se hizo carne, Él comió, padeció, pasó hambre, pasó frío, experto en quebranto, experto en dolores. Es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque vivió como nosotros. En todo fue tentado, en nada pecó. Él nos comprende. Él es misericordioso, amoroso porque nos comprende. No es un Dios lejano, es Dios hecho carne que nos comprende. Y Él ahora tiene todo dominio y toda autoridad y podemos orarle al Padre, a Él y clamarle a Él y Él nos va a esperar siempre con los brazos abiertos cuando venimos con un corazón arrepentido porque queremos su misericordia y Él, claro, nos va a abrazar, nos va a consolar. Nos va a corregir, por supuesto que sí, pero con la finalidad que nos vayamos pareciendo a Él y vayamos dejando la naturaleza de Adán, porque la imagen que tenemos que proyectar es la de Cristo. Extraordinario. Y no solo eso, el verso 17 dice, el 18, el 17, estoy bien, dice, Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas permanecen. O sea, mira, Él no solo las crea, sino que por Él se sustentan. De hecho, la palabra dice que en hebreo dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo fue hecho? Por la palabra de Dios. Yo voy al Génesis y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Pero todo eso lo está haciendo Dios en conjunto. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que después se entiende, hagamos al hombre. O sea, todo fue hecho en la creación por Él y para Él. Entonces, pero no solo que la creó, sino que la sustenta. Hace salir el sol para buenos y malos. Hace llover para justos y injustos. Las leyes que tenemos de la gravitación y todo lo que sustenta, todo el orden
cósmico que tenemos, que los planetas están en su posición, que el Sol está en su posición perfecta, que si se acerca nos quemamos, que si se aleja nos moremos de frío, que la Luna está en su posición perfecta, que todo está en un orden cósmico perfecto, es por causa de Cristo, porque en Él se sustentan todas las cosas. ¿Te das cuenta? Y Él, en quien se sustentan todas las cosas, verso 18, es la cabeza de la iglesia. Amado, la iglesia es lo que más ama el Señor, es su pueblo. Y cuando habla de iglesia, habla de su pueblo. No es que esté discriminando a la nación de Israel, no. Porque acuérdate, Hebreos dice que se cayó el muro que separaba a los pueblos. Así como cayó el velo donde nos separaba del trono de Dios, también hay un muro que separaba a los gentiles de los judíos que ya no está, ya no existe. ¿Ya? Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, el principio y el primogénito entre los muertos, a fin de que tenga en todo primacía. ¿Por qué? Esto también lo dice 1 Corintios 15. Él es la primicia, Él es el primero en resucitar para nunca más morir, y Él muestra la creación, el ser humano verdadero y cómo vamos a llegar a ser nosotros. Él es el primero y conforme a su imagen, a su semejanza y también con su espíritu, es que nosotros vamos a ser un todo igual como Él. Por eso que es una esperanza tan preciosa. Y Él es la cabeza de la iglesia. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que si caemos en pecado, no que lo andamos practicando, Él nos perdona, porque tenemos un abogado, tenemos un consolador, no nos dejó huérfanos. Él nos muestra su grande amor. Él es poderoso, poderoso para haber creado los cielos, la tierra, el universo, para haber creado todos los seres celestiales que se te ocurran. El diablo es un ser creado, no es más poderoso que Jesús. Jesús lo creó, Dios lo creó, toda la hueste de maldad. No le tengas miedo. Ahora hay que saber que no tenemos que comprender y ser sabios y saber a quién nos estamos enfrentando. Sí, los ángeles son más poderosos que los seres humanos, sí. Por lo tanto, en cuanto a poder, Satanás tiene más poder que nosotros, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, el que está en nosotros es más poderoso que el príncipe de las tinieblas, o sea, más poderoso que el diablo y que toda la maldad junta. Entendemos que nosotros somos débiles, pero el que está en nosotros es más poderoso. Por lo tanto, cuando pasan cosas, nosotros tenemos que estar en Cristo y nosotros orarle a Él y saber que en Cristo somos vencedores, pero no porque nosotros seamos muy poderosos, no, es porque Cristo está en nosotros, su poder está en nosotros, su espíritu, y nosotros estamos en Él. Entonces, Él es primogénito entre los muertos a fin de que tengan todo primacía. ¿Por qué? Porque todo es para Él. Y dice, porque, verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara la plenitud. Y esto es hermoso, amados hermanos. Ya me queda poco tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que en Cristo encuentras todo. En Cristo está la plenitud. Fuera de Cristo no hay nada y en Cristo está todo. No le agregues nada al Evangelio. Hay gente que dice, sí, pero es que me gustaría, es que ¿cómo tan simple? ¿Cómo va a ser tan simple? Es que es simple porque toda la obra la hizo Él, es por gracia, pero a través de la fe. Y Él comienza a santificarnos a través de su Espíritu Santo. Él sabía que somos débiles, por lo tanto no nos dejó huérfanos y nos ha dado su Espíritu Santo, que nos va santificando y nos deja su palabra, porque a través de su palabra Él nos va guiando y nos va mostrando, estas son palabras de vida eterna, para que tú vivas conforme a ellas, porque entonces sabrás cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero a Él le agradó que habitara toda la plenitud. Por eso que en la antigüedad, cuando querían agregarle, no, pero mira, si no nos compliquemos y con tal que celebremos la fiesta de Israel, no, Pablo dijo, no, son sombras y figuras de lo que había de venir. Ya, pero ¿cómo vamos a comer cerdos si no podemos comer los animales inmundos? Pero no, que nadie te prohíba si todos los alimentos están santificados en Cristo. Ah, sí, sí, todo. O sea, ya está bien. Yo comprendo que tú tienes una tradición tan arraigada. Cuando yo esté contigo no lo voy a comer.
pero porque te amo, no porque eso tenga validez espiritual. Por amor a ti lo voy a hacer. ¿Te das cuenta la diferencia? En Cristo está todo. El que tiene a Cristo tiene a todo. El que está en Cristo tiene todo. Tiene la salvación, tiene la vida eterna, la santificación y tendrá la glorificación. En Cristo tenemos todo. En Él está la plenitud. Y dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en la cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra como en los cielos. O sea, está mostrando aquí que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para reconciliar todo lo que suceda, a tal punto que pone una comparación lo que está en la tierra como en el cielo. Hay gente que dice, sí, pero es que mi pecado es tan grande, sí, pero es que yo hice esto, pero es que esta persona es tan mala, mira lo que hizo, mató a 50, mira. No hay nada tan grande que haya ocurrido en la tierra que la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no sea suficiente para que sea reconciliado con Dios para siempre. En Cristo está la reconciliación, en la cruz está la reconciliación del ser humano con Dios y no solo de Dios, de las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano pecó, la tierra se contaminó. Por eso dice en Romanos 8 que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. O sea, ¿cuándo? Cuando los hijos de Dios resucitemos en gloria y para siempre, serán restauradas todas las cosas y también la creación va a haber sido restaurada. Porque ahora está sujeta a esclavitud. Es creación de Dios, pero está sujeta a esclavitud por causa de la maldición, de la desobediencia del ser humano. Y aquí agrega las que están en el cielo. Ahí, amados hermanos, no, muchos dicen, ¿a qué se puede referir? No especulemos, pero lo que yo te puedo decir en sí es que la cruz de Cristo es un evento cósmico, universal, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, tan poderoso que puede reconciliar al ser humano y todas las cosas con Dios. Ese es nuestro Señor. Esta es la revelación que tiene que tener. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es la cabeza de la iglesia, en Él está la plenitud, en Él está todo. No necesitas nada fuera de Él porque en Él está todo. ¡Wow! ¡Aleluya! Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por revelarnos a Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque en Él está todo. Señor, en Él está la vida, en Él está la vida eterna, en Él está nuestro sustento, en Él está nuestro alimento, en Él está nuestra santificación, en Él está nuestra salvación. Por Él fuimos redimidos, por Él fuimos reconciliados. Señor, en Él lo tenemos todo y fuera de Él no tenemos nada. Señor, perdónanos cuando no comprendemos esto y a veces buscamos alternativas humanas, paganas, situaciones del mundo que quieren reemplazar a Cristo en nuestro corazón. Echamos fuera toda idolatría, echamos fuera, Señor, y nos despojamos de la idolatría y oramos, Señor, para crecer en la revelación de Cristo, saber que en Él están todas las cosas, que Él nos comprende, que Él en todo fue tentado, en nada pecó, que padeció como nosotros, que fue flagelado, que fue mutilado, que fue dejado por sus discípulos. Señor, que nos comprende y que Él también nos consuela, nos ha dado su consolador y que ante alguna caída Él está ahí esperando que nos arrepintamos para que restaurar la relación y para que sigamos creciendo en Él. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo y oro para que todos mis hermanos crezcamos todos juntos cada vez más en la revelación de Cristo, para que nuestra relación con Él sea cada vez más estrecha, más gloriosa y nuestra fe crezca, sobre todo para estar firmes y fuertes para el día malo, para el día de la prueba, estar firmes en Cristo sabiendo quién es Él. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.